Yo soy Juan Francisco Nova Marmolejos, hijo del señor Rogelio Nova y la señora Benigna Marmolejos. Soy el número 1 de 10 hijos que tuvo mi padre y uno de 6 que tuvo la señora Benigna. Mi padre agricultor que intercambiaba con la comercialización de algunos productos agrícolas, y mi madre ama de casa que también comercializaba en una mesa del mercado público de aquí de Juan de Herrera. Mi infancia se desarrolló como todos los niños de esa época, donde el contacto con la naturaleza era lo principal. Todos los arroyos de la zona en esa época tenían un buen caudal y una espesa vegetación, de modo pues que los baños en ríos y arroyos y canales normaban la vida de los niños de esa época. Recuerdo cuando visitaba el lugar de origen de mi madre, que era Conojo, donde mis abuelos, pareciéndome esa zona lo más parecido que ha interpretado los pintores del Renacimiento sobre lo que era el Jardín del Edén. 2 ríos, 3 familias que intercambiaban con labores agrícolas. Entonces ahí se daba una convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Una belleza que da pena que al día de hoy esa zona esté deshabitada. Recuerdo gratamente la tierra de mi madre. Aquí en Juan de Herrera, La Rubia, donde era oriundo mi padre, donde estuvimos residiendo hasta que yo tuve 7 años, cuando entonces la familia se trasladó aquí al centro poblado, porque la escuela a mí me quedaba más cerca. Eso influyó grandemente en mi desarrollo escolar, porque ahí quedábamos al lado de uno de los profesores que daba clase en la comunidad, y un verdadero educador. Era un autodidacta, pero que era un verdadero educador, y eso favoreció, porque en mi caso mi padre no fue a la escuela, aunque sabía leer y escribir. Mi madre no pasó de segundo, lo que indica que desde que yo pasé a tercero ya no tenía ninguna persona que pudiera ayudarme en la casa. Eso, en vez de ser una desventaja para mí, se convirtió en una fortaleza, porque no creó dependencia en los estudios, sino que sabía que no podía contar con otra persona, y eso ayudó a desarrollarme. Además me permitió durante toda mi vida de estudiante de colaborar con los que tenían dificultad en alguna materia, sobre todo las matemáticas y la física. Eso me ayudó grandemente. Cuenta mi madre que al momento de presentarse el parto, porque yo nací el 23 de diciembre de 1963, como era normal en la zona rural, buscaron comadrona por toda la zona y ninguna pudo asistirla. Entonces ahí fue cuando buscaron un vehículo y la llevaron al hospital Dr. Alejandro Cabral. Y cuenta ella que eso fue lo mejor, porque el parto fue tan difícil que probablemente ninguno de los dos hubiéramos sobrevivido si se hubiera hecho en el campo. Mis estudios primarios los realicé en la escuela de ese entonces, primaria rural Juan de Herrera, hoy profesor Leonidas del Carmen Sánchez. De ahí aún conservo todavía los amigos que tuvimos de primaria. Recuerdo gratamente a la profesora Teresa Valenzuela, quien me evitó probablemente el primer trauma que pude haber tenido en los estudios. Recuerdo que yo estaba en esa época con una profesora que por su metodología yo con ella no aprendía. Entonces cuando llegó una nueva, sacaron todo lo que tenían dificultad para aprender, y ahí estaba yo. Entonces prontamente con esa nueva maestra, por su paciencia, yo pude llegar a ser de los mejores del aula, y a partir de ahí jamás tuve trauma en los estudios. Los estudios secundarios los
realizamos en el Liceo Secundario Juan de Herrera, de ese entonces, hoy Liceo Termaluz Rodríguez. Obtuve el título de bachiller en Ciencias y Letras en el año 1983. Recuerdo ahí gratamente al profesor Roberto Rosado, que fue mi profesor de lengua española, al profesor Pedro Pascual Oviedo, Emilio Alcántara, el profesor Manuel Mato, Diomedes Galván Nápoles, que son profesores que recuerdo gratamente, entre otros. Entonces, en el segundo semestre de 1983, ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a lo que era entonces el colegio universitario, concluyendo el colegio en 2 semestres y entrando a carrera en el segundo semestre de 1984. Entonces, en esa época, la carrera de Ingeniería Agronómica, los primeros 2 semestres, se realizaban en la sede central de la UAS, pasando entonces en el segundo semestre de 1985 a lo que es la finca experimental de Engombe, que quedaba a 14 kilómetros de lo que es la sede central. Esa época fueron momentos difíciles porque la comunidad de Engombe de esa época no era la de hoy, el desarrollo era muy limitado. En esa ocasión no tenía ni siquiera transporte, no había comercio. O sea que el único transporte que había por ahí lo ofrecía la universidad. Cuando la guagua de la universidad no iban, uno tenía que pedir bola hacia lo que es Pintura, entonces de ahí trasladarse al lugar donde uno residía, que en el caso mío era Los Minas. Eso coincidió con una crisis enorme de transporte. Yo invertía diariamente 4 horas para trasladarme de Los Minas a Engombe y de Engombe nueva vez a Los Minas, que era atravesar la ciudad de este a oeste todos los días. Yo salía a las 5:30 de la mañana de la casa para montarme en una guagua en lo que hoy se le conoce como Jumbo, ahí en la rotonda que antes le decían la rotonda de Mélido Marte y hoy se llama Megacentro. Entonces yo tenía que trasladarme aproximadamente 3 kilómetros, caminar a pie para conseguir una guagua a las 6 de la mañana y poder estar a las 8 en la finca experimental de Engombe. Obtuve el título de ingeniero agrónomo, mención riego y mecanización agrícola en el 1990. Entonces, en ese tiempo se crearon las menciones, siendo la de riego y mecanización agrícola una preespecialidad en lo que es ingeniería agrícola, carrera que no existe en el país y que para ese entonces se entendía que se necesitaban ingenieros agrícolas y se creó esa mención en la UAS, pero que por la debilidad institucional que siempre afectó al país, esas menciones no pudieron ejercer su función, porque en la mayoría de los casos los que estudiamos esa mención se entendía que debíamos estar en instituciones como el INDRI, que en esa época tenía grandes programas de desarrollo de los sistemas de riego. Entonces sucedió todo lo contrario, que lo que estudiamos la mención de riego y mecanización agrícola, caíamos en cualquier lugar, menos justamente en lo que tenía que ver con la especialidad. Y estudiantes que estaban en otra mención, como por ejemplo sanidad vegetal, sí caían en lo que es el INDRI. Nosotros no pudimos en esa época desarrollar todos los conocimientos que obtuvimos de esa. Ingresamos, la vida laboral la iniciamos en el 1991 en el Instituto Agrario Dominicano, en la gerencia San Juan, cuando fuimos designados encargados de la unidad de desarrollo social, donde hemos permanecido en esa institución por 30 años. Ahí hemos ocupado varias posiciones, entre ellas encargado de la unidad de desarrollo social, hemos estado como administrador de varios asentamientos, hemos estado en varias comisiones como la Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Proyectos Especiales. En el
año 2002 fuimos seleccionados y becados para participar en la maestría de manejo y conservación de suelos tropicales. También becado por el Estado Dominicano y con licencia por 2 años con disfrute de sueldo para que uno pudiera dedicarse plenamente a los estudios y luego retorno nueva vez a la institución. Es bueno recalcar que en mi caso fue un tanto especial porque a mí me otorgaron una beca estando en el liceo para estudiar agronomía. Entonces cuando yo salí del liceo ya plenamente estaba decidido a estudiar agronomía y además con el desarrollo, cómo se desarrolló mi niñez y el amor por el medio ambiente y la gente de campo, es lógico que la vocación fueran las ciencias agrícolas, de la cual no me arrepiento. Si tuviera que volver a estudiar, yo volvería a ser agrónomo. Entonces participé en el concurso del 2013 y me asignaron docencia en el 2014 en la Escuela de Ingeniería Agronómica, impartiendo varias materias de la cátedra de riego y mecanización agrícola, tanto en Barahona, como específicamente más en San Juan que en Barahona, porque soy residente en San Juan, aunque algunos días imparto docencia allá en Barahona. Básicamente, con los estudiantes, aquí había mucha dificultad para la realización de los trabajos de tesis, porque prácticamente todos los profesores del antiguo Centro San Juan, hoy recinto, eran viajantes, venían de otra zona. Solo había un residente que es el profesor José Ramírez. Luego llegué yo, Samuel y yo, y él y yo nos hemos encargado de asesorar la tesis de prácticamente casi todos los estudiantes de agronomía del centro, del recinto UAS San Juan, al igual que también de Barahona, aunque también compartimos asesoría con estudiantes de otros centros y recintos, porque con la virtualidad algunos estudiantes han seleccionado asignaturas que damos aquí y aparentemente han quedado conformes con la forma como nosotros impartimos docencia y se interesaron porque también le asesoremos en proyectos de tesis. Y somos de las personas que no sabemos negar el apoyo a alguien que lo necesite, y sobre todo los estudiantes que nosotros sabemos por la situación que ellos pasan. En el ámbito familiar yo tengo un círculo familiar bastante amplio. Yo solo tengo un hijo biológico, el cual ya es profesional, pero mi círculo familiar, como decía anteriormente, es bastante amplio porque personas los adultos mayores en muchos casos me han adoptado como si yo fuera su hijo. Los contemporáneos míos me han adoptado como sus hermanos. Los contemporáneos del hijo mío me han adoptado como su padre. O sea que, y yo por ejemplo no tengo primos lejos, los primos míos son todos cerca. Y prácticamente el tratamiento de hermanos, mi padre tuvo 2 familias sin que haya diferencia entre un hermano y otro, y los primos hermanos son todos hermanos también, y en ocasiones nos reunimos para hacer celebraciones familiares y no se ve diferencia de quién es primo o quién no lo es, porque realmente todos somos hermanos, y los amigos también lo tratamos de igual manera. Eso ha posibilitado que nosotros podamos desarrollarnos, porque como tenemos un amplio nivel de colaboración con otras personas, cuando nosotros necesitamos de la colaboración de otros, no tenemos ni siquiera que solicitarlo, sino que ellos lo imaginan y nos brindan cualquier apoyo que podamos necesitar, no solo propio, sino para cualquier persona,
porque muchas veces nosotros nos manifestamos más en favor de los demás que lo que hacemos por nosotros mismos. Es muy difícil uno hacer algo por uno mismo sin que antes lo haya hecho por muchos otros. La mamá de mi hijo se llama Ernestina Díaz, con quien he convivido por 25 años, ya un tiempo bastante largo, de manera interrumpida. Ha colaborado mucho conmigo porque imagínense tener que hacer una maestría residiendo en la capital por 2 años. A veces tiene que haber un nivel de colaboración y sobre todo en el caso mío, que el exceso de trabajo es parte de la vida de uno. Entonces la gente que vive al lado de una persona que tiene mucho compromiso de trabajo, por lo general sufre un poco porque hay muchas ausencias, aún uno estando presente, porque a veces está ahí pero está pensando en otra cosa, está pensando en trabajo. Y lamentablemente aquí en el país pues uno tiene que asumir mucho compromiso que a veces están muy por encima a veces de la capacidad que uno puede tener para cumplir, teniendo que sacrificar la familia muchas veces, y ellos gentilmente ceden parte de su tiempo porque saben que el trabajo que uno hace siempre, el norte es por el bien de la familia. San Juan hay que dividirlo en 2 etapas, antes y después de la UAS. Evidentemente que lo que tuvimos que salir de aquí a estudiar, nos damos cuenta de la importancia de la UAS en San Juan, porque no es lo mismo estar estudiando usted en la casa que alejarse de la familia y enfrentar muchas dificultades. San Juan solo basta visitar las instituciones, en el caso nuestro del sector agropecuario, y ver que programas como el proyecto de reforestación, más del 80% de los técnicos que hay en ese proyecto son egresados del recinto UAS San Juan. Si visitamos el Instituto Agrario Dominicano, va a ver las caras frescas que representan los nuevos técnicos que han llegado, todo egresado del centro UAS San Juan. Si visitamos el Ministerio de Agricultura, también ahí puede verse lo que ha representado el recinto UAS San Juan, no solo para San Juan, sino para la región del Valle, porque la universidad, con su carácter abierto y democrático, que no tiene puertas cerradas para nadie, todo el que tiene condiciones puede ingresar, y seguro que si hace el esfuerzo que hay que hacer, va a obtener su título, va a obtener los conocimientos que va a poner en práctica por el bien del país. La UAS, en el caso mío, si la UAS no hubiera existido, yo no fuera profesional. Entonces, esa parte creo que el país debe hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para mantener la UAS en óptimas condiciones, porque es un centro de pensamiento que permite el mayor ascenso social que pueda darse en el país. La educación es lo fundamental para salir de la pobreza. Sin educación es imposible, y la UAS representa eso. Yo particularmente me siento comprometido con el país. Primero porque mi educación es totalmente pública, y como si eso fuera poco, también he sido becado en todo lo que es el trayecto de la educación, porque becado por el Ministerio de Agricultura, obtuve crédito educativo que al terminar pagué, becado para hacer maestría también en la UAS, licencia con disfrute de sueldo. O sea que mi compromiso con el país es eterno, y es por eso que yo trato de cumplir cabalmente con las funciones donde me designen y hacerlo de la manera más eficiente posible. Y creo que desde la docencia es donde podemos hacer el mayor aporte posible al país. Para mí, la docencia no fue una meta nunca. Y el hecho de haber estudiado agronomía lo dice. Si la docencia hubiera sido meta, estudio educación. Pero después que me he insertado en la educación, he tenido grandes satisfacciones,
porque creo que esa es la mejor forma. Multiplicar los conocimientos es lo que uno puede hacer para ayudar al país a salir de las dificultades que hoy enfrenta. Sin conocimiento no vamos para ninguna parte. Si no hay, además de conocimiento, también un nivel de concientización en la población, tampoco podemos seguir. La educación en sentido general es el único camino que tiene el país para salir hacia adelante. El ámbito laboral yo lo he compartido con varias instituciones en el municipio de Juan de Herrera. Además de trabajar en el Instituto Agrario, nosotros también hemos hecho trabajo para varias instituciones, como el Ministerio de Agricultura, el Centro Dominicano para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Junta Regante de Ocoa. Aquí en el municipio hemos sido encargados de gestión ambiental del Ayuntamiento Municipal durante 3 años. En la Junta Municipal Electoral ingresamos en el año 1994, solo en el IAD tengo más tiempo que en la Junta Municipal, empezando como primer suplente del presidente, llegando a miembro titular y actualmente soy el presidente de la Junta Municipal Electoral. Otra institución para la que hemos trabajado es la Cooperativa La Unión, que es la principal institución gestora del desarrollo económico y social del municipio, en la cual hemos formado parte de su directiva, llegando a ser presidente del Consejo de Administración y actualmente soy tesorero. Bueno, yo invito a todos los que vean este video, estudiantes o no de la UAS, estudiantes de los liceos, que por más difícil que sea su situación económica o social, que vengan a la UAS, que si usted sale en el camino encontrará manos que podrán ayudarle a salir hacia adelante. Por más fuertes que sean los obstáculos, probablemente usted no pueda saltarlo, pero sí darle la vuelta y continuar la ruta. Solo hay que tener meta definida y saber hacia dónde queremos llegar.